cuando empecé a crecer y seguí haciendo música y llegué a televisión y a radio y a un montón de cosas como cantante y nada me llenaba, como que seguía sintiendo esta cosa como de vacío y decía, a ver, pero si se supone que estoy haciendo mi propósito, Ujú. ¿qué es lo que me está faltando? Y creo que justo me faltaba a mí en el proceso. Hoy en día acompaño procesos a personas que están justo en esa búsqueda del propósito en el lugar equivocado para Mm. poderlo expresar de la forma más auténtica a través de su voz y de su arte y de su amor propio, literal. No, qué nota. O sea, lo que pasa es que esta historia que estás contando, de alguna manera también tiene, no sé, encuentro mucho en común con mi camino. Entonces, Total. estoy emocionada y me brillan los ojos. Hola, soy Catalina Ruth y en este podcast me doy el gusto de tener conversaciones con invitados que expandan mi universo de alguna manera. Sus historias de vida y de transformación personal me reafirman que ser humanos es nuestro mayor superpoder. Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Superpoder, el primero de este año 2024. Después de un par de meses de descanso, de preparar episodios y contenido para ustedes, hemos vuelto con más conversaciones con significado, con muchas ganas de seguir alimentando este espacio con más personas que nos compartan no solamente sus historias de vida, sino esos procesos de transformación personal que nos inspiran y nos hacen sentir conectados. Mi invitada de esta ocasión es Carolina Pérez, colombiana radicada hace unos años en México. Caro es coach ontológica y músico profesional. Además, tiene una hermosa historia de transformación que la llevó a cambiar el rumbo de su vida por completo, volcándose totalmente al servicio. Hoy se dedica a sanar y acompañar procesos de mujeres a través de herramientas de conciencia, del sonido como medicina y la voz como instrumento de sanación. Acá los dejo con Caro Pérez. Te doy oficialmente la bienvenida a los micrófonos de Superpoder. Qué placer Mm, conocerte, qué rico que estés acá y bueno, nada, bienvenida, salud. salud, bella. Claro, pues mira, qué rico. A mí me encanta compartir este espacio con personas que veo que tienen, no sé, como historias de vida o que hacen y que lo que comparten con el mundo son cosas que inspiran, que conectan, que dan algo a los demás. Y por eso inmediatamente cuando empecé a ver sobre ti y cuando empecé a ver tu contenido, dije, no, pues qué delicia invitar a alguien como Caro. Además, creo que alguien, digamos, con tu perfil no lo habíamos tenido y me parece hermoso como todo ese territorio de la voz, de sanar con la voz, de como el coaching también, porque entiendo que también eres coach, pues que lo compartimos, yo también soy coach. Mm. Entonces, qué rico este espacio y este rato para conversar, para compartir y para que también quienes nos escuchen queden con una información bonita y chévere y conozcan pues quién eres tú. Entonces, por eso mismo siempre me gusta arrancar preguntándole a mis invitados sobre su historia, de la manera como tú quieras contarlo, que nos compartas un poco quién eres tú y cómo llegaste a este momento en donde estás haciendo lo que estás haciendo. Uf, wow, pues antes que nada, mil gracias por la invitación. Es una delicia, sobre todo escuchar mi acento colombiano en estas entrevistas, porque hace 6 años vivo en México y pues obviamente creo que acá en México fue donde explotó toda mi carrera y es muy lindo ver cómo la tierra siempre nos llama y nos conecta y aparecen estas Ay, oportunidades. claro. Entonces, mil gracias por esta oportunidad. A ver, un poquito de mi historia. Yo soy colombiana, yo nací en Bogotá. Ujú. Digamos que soy el típico salpicón colombiano con papás de Medellín y Cali y Barranquilla y soy un salpicón colombiano. Em, pero, pero pues sí, yo digamos que hoy me dedico, soy coach ontológica y coach de voz, canto mantras y hago Mm. música espiritual, pero la realidad es que yo nunca me imaginé que iba a llegar acá. Yo desde los 11 12 años estaba estudiando música para ser cantante de pop. O sea, esa era Ok. mi... O sea, yo desde que tengo uso de razón, yo iba a cantar pop y me iba a ganar un Grammy. Y O sea, tienes yo no sé de dónde. formación musical desde Sí, chiquita, total. sí, yo empecé a estudiar oficialmente teoría musical, solfeo y todo. Estudié como desde los 13 12 años. Claro, Después me wow, gradué desde del chiquita. colegio
y estudié en la Universidad Javeriana música, pues, escuela de jazz y música, músicas populares, pero con énfasis en la voz. Pero el tema es que yo como que nunca cuestioné si mi camino podía ser de pronto otro. Yo Ujú, pensaba que mi propósito era cantar. Yo pensaba que mi mm, propósito era mi carrera. Y creo que ahí es donde muchas veces nos vamos como equivocando los humanos. Pensamos que el propósito está muy ligado a un trabajo. Y pues la verdad es que tampoco vengo de una familia muy espiritual, ni que hablaban de sanación, ni nada, ni siquiera psicología, nada por el estilo. Entonces, pues como que eso era por donde me iba llevando la intuición, pero cuando empecé a crecer y seguí haciendo música y llegué a televisión y a radio y a un montón de cosas como cantante y nada me llenaba, como que seguía sintiendo esta cosa como de vacío y decía, a ver, pero si se supone que estoy haciendo mi propósito, ujú. ¿qué es lo que me está faltando? Y creo que justo me faltaba a mí en el proceso. Mi vida se había desde muy chiquita como identificado con el trabajo, con una carrera exitosa y yo nunca había como verdaderamente escuchado la voz de adentro de qué era lo que yo quería hacer o cómo veía mi vida, si me gustaba la fama, si de verdad quería un Grammy. Me explico cómo hacerse las preguntas grandes y fuertes y así fue como llegué a México. Yo llegué a México después de un proceso muy, muy duro en el que siento que la vida siempre es muy sabia y me metí una revolcada en Colombia en la cual terminé en una depresión que yo no sabía, o sea, una depresión muy funcional, muy, Ujú. muy social también. Y cuando llegué a Uf, México empezó verdaderamente el trabajo interno de las preguntas grandes, de los grandes cuestionamientos, de hacer cosas diferentes que no me permitían Colombia porque pues la sociedad y que van a pesar de mí y mis papás y tararara. Y en esa exploración de quién yo era, me encontré con el coaching espiritual, con la meditación y me empezó a sanar tanto que dije, yo quiero compartir esto, así no haga sentido que yo sea cantante de pop. Y en ese compartirlo fue que empecé a encontrar mi verdadera pasión y propósito. Me empezó a mover todas las fibras del cuerpo, del alma, como estar ayudando y acompañando procesos de sanación. Me certifiqué como coach y por muchos años dejé la música hasta que la misma música se encargó de regresar después de forma de mm, sanación, en forma de mantras. Me acerqué mucho al yoga. Los mantras fueron como un clic que le hicieron a mi almita y empecé a juntar lo de la Caro Vieja, todo el know-how de la teoría de canto y tal, de la Caro Vieja, con toda esta parte espiritual y del coaching de la Caro Nueva y empecé a desarrollar esta metodología para sanar a través de nuestra voz y de lo que nosotros comunicamos con el mundo, porque yo siento que una cosa es sanarte a ti mismo y otra muy distinta es expresarte como quien verdaderamente eres en tu alma, mm. con tu gente, en tu círculo social. O sea, hoy en día yo voy a Todo Colombia y lo ya que no me haces. importa lo que la gente piensa, porque Mm, sané esa parte de expresarme y de expresar mi creatividad y dedicarme a lo que me apasiona y a lo que yo quiero. So, hoy en día acompaño procesos a personas que están justo en esa búsqueda del propósito en el lugar equivocado para mm. poderlo expresar de la forma más auténtica a través de su voz y de su arte y de su amor propio, literal. No, qué nota. O sea, lo que pasa es que esta historia que estás contando, de alguna manera también tiene, no sé, encuentro mucho en común con mi camino. Entonces, Total. estoy emocionada y me brillan los ojos, porque me conectan montones como este tipo de personas y de historias en donde la búsqueda la búsqueda hacia lo auténtico es lo que sabemos, o sea, hay un punto, y no sé si acá estoy hablando por mí, pero por lo que cuentas, creo que de pronto también te lo has sentido, y es que hay un punto en medio de esa búsqueda donde uno supuestamente está, donde quería estar o donde debería estar, Ujú, ujú, y entonces uno sigue como con ese vacío por ahí, o con ese algo que ujú. todavía le dice a uno, espérate, es que hay algo más, ¿no? No te quedes acá, no te Total. conformes acá, hay algo más, hay algo más. Me pasó exactamente lo mismo. Ujú, Em, y también, digamos que entra uno de pronto en algunos momentos como en algo de desesperanza o de, ay, como de, a ver, pero qué, o sea, pero no más, pero ya, ujú, tranquila, pero quédate ahí, pero si mira que todo está en orden, pero ujú, qué más ujú, quieres? Y es tu autenticidad, o sea, es ese motor de adentro lo que te hace no o sea, no quedarte con lo que tienes, ujú, no porque uno no lo aprecie, no porque no sea,
algo genial, maravilloso, bienvenido, Total, sino total. porque hay algo más adentro que lo pone a ¿Hay uno a algo más? decir, siga, Ese siga más para ese adentro. famoso algo más, ese famosito algo más, es impresionante porque si yo me pongo hoy en día a mirar para atrás en mi vida, cuando le hice caso al algo más y cuando escuché por primera vez al algo más, pasaron muchísimos años. O sea, Ah, por supuesto. no es verdad que yo no sabía que había algo más, solamente hacerle caso implicaba un movimiento demasiado grande que daba muchísimo miedo, ¿no? Total. Y hoy en día que yo me dedico como a darle coaching a mujeres, veo ese hay algo más Sí. dentro de matrimonios, dentro de carreras laborales, dentro de vivir en distintos países. Pero Mm. claro, ese hay algo más implica un movimiento de vida supremamente grande que seguro es lo que Muy te va a acercar a la parte auténtica de ti, total. pero Y es asusta. miedosísimo, Es miedosísimo, claro. miedosísimo. Es miedo, o sea, a ver, tú estás escuchando la parte muy linda de la historia, muy Mm, masticadita de la historia, claro. pero mis últimos 6 7 años han sido brutales. O sea, han sido una transformación interna de soltar muchísimas partes de mí, de soltar personas, de soltar a mi país, de soltar a mis amigos, soltar a mi carrera. O sea, yo a veces regreso a Colombia y hoy en día incluso me siento como una extranjera en mi propio país de todo lo que yo he cambiado y de todo lo que ha cambiado todo, ¿me explico? Claro. Y ese proceso no es sencillo. Entonces, si seguir ese algo más, yo siempre he dicho que el que se mete en el trabajo interno y quiere buscar ese algo más, uf, es un guerrero de No, valentía es brutal. valentía brutal, Es brutal. valentía pura, impresionante, impresionante, Sí, impresionante. sí, Y sí, sí, al sí, sí. final, como que siento que yo conté esta historia, pero es la misma historia para todos. O sea, todos tenemos Claro. algo, un algo más. Luego la vida nos Mm, muestra un breaking point que dices, por aquí es, o sea, ya no puedo ignorar más ese algo más. Y exacto, empiezas esa transición a encontrarte con tu versión más auténtica. La cosa es que no todos los humanos escuchamos esa voz interna. Y ahí es donde está el de catch. acuerdo, de acuerdo. Y también siento que la información, digamos, como sistemáticamente en el en donde vivimos, digamos, en el medio en el que vivimos, socialmente como vivimos, y creería que de alguna manera, pues tú estando en México o estando en Bogotá, pues hay cierta similitud como en ese tipo Total. de información de lo que es como lo normal o lo tradicional o lo Ujú. que debería ser. mm, Muchas veces es demasiado diferente a lo que te pide esa mirada hacia adentro. Y seguramente hay un punto en el que uno, ya conociéndose muy bien, pueda como definitivamente llevar las dos cosas en paralelo De y que acuerdo. lo uno alimente lo otro y sin un conflicto, pero hay un momento en el que sí te conflictúa, porque te hace Ujú. parar, te hace soltar una cantidad de cosas, te hace desapegarte de cosas que tienes o que crees que eres. Eh, Exacto, esa. entonces, eso implica, pues, un brinco al vacío que es muy difícil. Eh, a veces a veces lo que tú dices, o sea, uno puede durar mucho tiempo queriendo dar ese salto o tratando de ver cómo lo doy, pero a veces pasa que hasta llegas hasta el punto en que la vida te lleva al borde donde ya. O te empuja, Sí, literal, o te empuja. sí, O sí, es sea, como yo te ¡pum! podría decir, a mí me encantaría decirte como, ay, wow, es que esto lo escogí yo. Yo siento que a mí me medio empujó la vida y me medio empujó en el sentido en el que yo tuve que estar en un lugar interno tan desesperanzado, tan deprimida, tan Mm. no viendo para dónde, que hasta ahí me llevé para entonces poder escuchar esa voz. Y Caro, me gustaría preguntarte un poco, sí, si te parece bien compartirlo, me gustaría preguntarte como sobre este momento que estás mencionando, ese momento donde dices que la vida te empuja de alguna manera, y te lo pregunto primero porque yo lo he vivido también, Ujú. y de alguna manera creo que en este momento estoy en algunos aspectos en ese lugar. Mm, Pero también porque sé que hay tantas personas que lo han vivido o que lo están viviendo o que lo van a vivir, y creo que escuchar esto es para mí, cuando lo he escuchado en otras personas, en podcasts, en personas como tú, uff, o sea, me parece que es mm, delicioso porque se da uno cuenta que uno no está mm. solo, ¿no? Sí, creo que, mira, desde mi propia experiencia y desde lo que he aprendido con los años, la depresión fue el maestro que yo necesitaba
para darme cuenta que estaba siguiendo un camino que no era el mío. Dice por ahí que Sí, nuestra alma es muy sabia y habita este cuerpo. Y yo sí creo que el alma sabe a lo que viene a este plano, así nosotros humanitos no nos acordemos. sí, Y yo siento, y por lo que veo de mi propio camino mirando hacia atrás, mi cabeza, mis creencias, mi sistema estaba tan empeñado en ese camino que ni siquiera estaba volteando a mirar la posibilidad de otro nuevo. Y si yo no me hubiera deprimido, no hubiera parado. Y si yo no hubiera parado, ujú. jamás hubiera visto una nueva oportunidad, jamás Otras hubiera opciones. buscado otra opción, jamás hubiera buscado ayuda, porque la realidad es que en este mundo venimos acompañados por una razón. Y esto me encanta decirlo hoy en día que soy coach, porque a mí el coaching me salvó la vida. Hay un maestro espiritual que se llama Ram Dass que dice, "We are only walking each other home". Y en español eso es, nosotros nos caminamos de regreso al hogar. Y ese hogar es interno. Es Sí. decir, nosotros nos necesitamos los unos a los otros para poder mirar esos puntos ciegos a donde verdaderamente nuestra alma vino a caminar. Mm, Entonces, en el caso de mi momento de desesperanza y de depresión, hoy en día yo lo puedo agradecer mucho. Pero si tú estás ahí, si hay alguien que está en ese momento que no sabe por dónde, la invitación que yo doy es abrirte a una posibilidad nueva. Quizás en este momento en el que estás de tu vida queriendo buscar por el mismo camino y haciendo las mismas cosas, por ahí no es. Y sí va a dar mucho miedo buscar unas nuevas opciones o entrar a un trabajo interno más profundo, pero ¿y qué tal que ahí está todo lo que estás buscando? Porque para mí lo fue. Para mí lo fue. total. O sea, yo hoy en día estoy en paz con la vida que tengo, en paz con los sueños que tengo, muy distintos a los que tenía la Caro de 10 años, y al mismo tiempo como rescatando sueños que había renunciado, me explico, pero tenía que pasar todo como pasó para poder entonces abrirme a una posibilidad nueva y expandirme hacia el lugar que tenía que estar. Total. Y ese, digamos, ese proceso ya de empezar, o sea, de estar en ese hueco profundo y Ujú. luego empezar a echar hacia arriba, ¿cómo fue, Caro? O sea, ¿de qué te, de cómo, qué te ayudó, de qué te agarraste, qué Uf, señales claras viste? me encanta que hayas dicho la palabra señales, porque Mm. fueron muchas señales, Ah, muchas. es que Yo yo, para mí siempre he esa sido, es... sí, yo también, yo siempre he sido una vieja muy espiritual y en mi familia siempre he sido la loca de la rara, porque pues yo sí, a mí siempre me ha llamado la atención todas estas cosas desde muy chiquita, los sueños, como la vida después de la vida, las almas, como que y hoy en día entiendo por qué, o sea, hoy en día sí me doy cuenta que soy muy bruja en muchas cosas, pero yo me acuerdo que en ese momento de depresión yo había una voz interna que decía, hay algo más, vas a estar bien, tranquila, vas a estar bien. Y yo me iba a hacer a Madrid, pues como que agoté mis posibilidades. Yo me gradué de mi universidad acá y terminé en Colombia y terminé una relación y tenía estos trabajos y no sé qué, y de repente todo se empezó a cerrar y yo dije, bueno, pues ¿qué sigue? Ah, una maestría. Hagamos una maestría en el Mm, extranjero. Como que ese era el paso pues, lógico, no sé, como ujú. que el que todo el mundo seguía. Sí, Vamos según a el hacer una, guión, según el guión, esto es lo que vamos a hacer sigue. una maestría y después nos vamos a casar y después vamos a tener un hijo y después vamos a, o sea, como que el guión. Entonces en mi Ujú. guión era como, pues te vas para el extranjero. Y yo empecé a hacer todos los papeles y como a ver los ahorros que tenía y me iba a ir para España a una maestría de producción musical o musicoterapia. No me acuerdo qué era lo que iba a hacer en España, pero yo estaba decidida que me iba a ir. Y tenía un amigo que estaba haciendo esa maestría en ese momento allá. Pero a Ujú. mí, yo estaba tan desesperada del lugar en el que yo estaba que yo no miré las fechas. Entonces yo ya iba a comprar el vuelo de avión para, no sé, irme, hace cuenta, el 10 de julio. Y el man me dijo, pero ¿por qué te vas a venir en julio si las inscripciones abren hasta el otro año? Y cuando él me dice eso, yo colapsé. O sea, yo dije, yo no puedo un año más de esto. Y en ese colapso, no me preguntes por qué, yo agarré el teléfono y le marqué a un primo que es coach mexicano, pero es un primo lejanísimo, o sea, o sea, ni siquiera es primo, ¿sabes? Como de que es sobrino del esposo de mi mamá. Pero por Ujú. alguna razón, esa fue la llamada que yo hice. Yo no me acuerdo de qué hablé con él, pero él sí me dijo, si tú no miras adentro, no importa tus ahorros, no importa tu disco, no importa nada. Si tú no buscas esa respuesta adentro,
no vas a salir del lugar en el que estás. Vente Mm. para México, yo voy a dar unos cursos de coaching, mira a ver si te sirve de algo y te regresas a Colombia, vente un mes. Y yo, va. Y ese mismo día me metí, o sea, colgué el teléfono, me metí a ver vuelos y estaban en un descuento ridículo y los compré. Dije, me voy para México. Y yo dije, estoy haciendo o sea, estoy una locura, ni siquiera pensé en esto, pero había algo de mí que decía como, sí, o sea, ya tengo que hacer algo distinto. Le conté a mis papás, me voy a hacer un curso de coaching. No entendieron nada, ¿cómo es que te vas a hacer un curso de coaching? ¿Eso en qué te va a ayudar a tu ¿Eso carrera? qué es? ¿Qué tiene que ver contigo? Como nada que ver, ¿qué haces? Y yo, no, o sea, y, y me acuerdo mucho que cuando me monté al avión, yo sentí una experiencia en el cuerpo de que yo no iba a volver. O sea, el Wow. cuerpo me vibraba y yo sabía que yo me estaba montando a un avión que me iba a cambiar la vida. No sabía por qué, Mm. pero dicho y hecho, entré a este curso en el que claramente estaba en otro país, nadie me conocía, tenía libertad de hablar y expresarme como yo quería, de llorar todo lo que no había llorado, de sanar todo lo que no había, me explico como de, a nadie le importaba quién era yo. Sí, Y, y en ese curso me di cuenta, fue como que empezó como a coquetear la idea de que quizás el propósito no es la carrera y yo no quería verlo. O sea, yo era como, no, 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 mi carrera de música, mi carrera de música. Pero dio la casualidad que después de ese curso fue el gran sismo del 2017, el terremoto del 2017 en wow. México. O sea, te Yo tocó a acabo de ti llegar. vivirlo. Sí. No, no solo me tocó a mí vivirlo, ese terremoto a mí me cambió la vida porque yo nunca, en Colombia no tiembla para empezar. Y segundo, yo nunca había estado tan cerquita a la muerte. O sea, así, ¿me Mm. explico? Sentir como la tierra te tumba y sentir que las cosas están cayendo y ver a la gente, o sea, escuchar a la gente atrapada debajo del barrio por el que tú corrías 7 días, no sé, es una experiencia demasiado surreal. O sea, sí se siente como un apocalipsis zombie, una cosa muy, muy loca. Pero Claro. lo que ocurrió con ese sismo es que en vez de yo paniquearme y salir corriendo de México, surgió una fuerza interna que yo no conocía, que era la de ayudar. Entonces fue Mm. como, yo no conozco las calles, yo no conozco la gente, yo no, aquí las calles de México tienen nombres rarísimos, entonces yo ni estaba ubicada, la señal se cayó y yo solamente terminé en un edificio dándole agua a la gente que estaba cargando piedras para sacar gente que estaba por debajo. Y eso empezó un camino de 15 días en un centro de acopio que se convirtió en uno de los centros de acopio más grandes de la Ciudad de México, en la cual yo terminé siendo una de las líderes. No me Wow. preguntes cómo, pero hablando con personas de la delegación, que hace cuenta como la alcaldía, yo era el puente como con radios y de la alcaldía y mandando, pues recogiendo las donaciones y mandándolas a lugares, o sea, como que salió una parte de mí de organización y de escuchar a la gente y ver las necesidades, o Ujú, sea, hace cuenta como si, como un superpoder, que yo podía ver las necesidades de la gente y decir por ahí, y como ujú. dirigir cosas y cuando se acaba el centro de acopio y cayó toda la información de todo lo que yo había vivido, dije, yo ya no puedo volver a hacer lo mismo. O sea, ya el Grammy no es nada. Mm. Perdió Wow. valor, Claro. perdió valor, porque hay tantas cosas en el mundo y tanta gente pasando por tantas cosas que yo, ¿qué hago enfocando toda mi vida y deprimida porque no me acerco a un Grammy? Y eso fue lo que me movió a entender que quizás a mí me mueve las fibras a un nivel muy, muy, muy profundo, estar al servicio de los Al demás. servicio. Dejar este mundo mucho mejor de lo que lo encontré, de Mm. tocar la vida de la gente para que la gente toque su vida, ¿me explico? Y, Wow. y sobre todo como poder compartir con las personas un poquito de que yo era una mortal, una mortal más, o sea, yo no nací elevada, yo viví el mismo camino que tú y el que todos y encontré una forma más feliz de vivir la vida y una forma mucho más sana de vivir la vida y ¿Y qué qué te lindo hace que la más gente sepa sentido? que me hace más sentido y qué lindo que haya más gente que sepa esto, porque la realidad es que si yo hubiera sabido que esto existía a mis 20 a mis 18 quizás no me hubiera deprimido, pero yo no sabía que esto existía, yo nunca nadie me explicó. Entonces, ahí fue como para responder de tu pregunta, como si hubo señales. Claro, la vida todo el tiempo nos está hablando. ¿Cuáles eran las Todo el tiempo. posibilidades que yo me hubiera montado un avión, hubiera llegado a México en uno de los terremotos más fuertes en los últimos 30 años para darme cuenta que mi propósito no era hacer discos y ganarme un Grammy? Y es que estaba pensando ahorita también, cuando decías lo de la depresión, yo un poco como lo veo hoy en día,
es como nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional y toda la parte sutil nuestra, toda esta parte de alma, espíritu, como lo vea cada uno, eh, que eso es todo eso que somos, es tan sabio, tan, que como que a veces no entendemos que esa enfermedad o una depresión o algo que nos detiene Ujú. realmente es una señal de algo, es una Total. señal, es tu cuerpo, es tu inconsciente, son tus emociones pidiendo, atiende esto, atiende algo, observa esto, detente, Mm, haz algo diferente. ujú. Nosotros digamos que, no sé, siento que de pronto como la manera como lo hemos entendido y como tradicionalmente estamos muy atados pues a la medicina, digamos, alopática, muy Tradicional. tradicional, pues todo lo queremos resolver con una medicina, un medicamento, algo que me mejore pronto, por Ujú. favor, para seguir con el tren de vida que necesito Mm, seguir. ujú. Como que realmente el ejercicio bonito, y creo que es un momento que por lo menos yo lo he vivido, y, y te hablo también de algo muy reciente que me está pasando en este momento, es como tener esa humildad de ver y de entender, no tengo el control de todo, no estoy Uf, en control sí. de todo, la Ujú. vida sabe más, la vida sabe más, y estoy pasando por una situación extraña y en mi caso en este momento tiene que ver con temas físicos, digamos, como con, Mm, bueno, tiroides, desórdenes uf. varios que me han implicado una cantidad de cosas en otros aspectos, ¿no? Pues porque esto Ujú, toca ujú, lo emocional, el estado de ánimo, incluso la claridad mental, físicamente te afecta de muchas maneras, el sueño, el genio, o sea, bueno, todo. ujú. Y, y como que es como decir, bueno, un momento, ¿qué me está queriendo decir la vida acá? ¿Qué me está queriendo decir mi cuerpo? Mi cuerpo está Mi hablando, cuerpo. mi cuerpo Sí, está hablando. sí. Y a mí me encanta ese lenguaje del cuerpo porque vivimos como en una sociedad en la que se ha glorificado demasiado la información y lo científico, por decirlo así, ¿no? Entonces creemos que solamente somos una mente y Hmm. que porque repetimos cosas al espejo y afirmaciones, pues ya va a haber un cambio. Pero la realidad es que nosotros somos tres cuerpos. Está la mente, está el cuerpo emocional y está el cuerpo físico. Yo, para mí, Caro, existe un cuerpo energético que engloba todo. Que digamos que desde el coaching ontológico están estas tres. Cuando tú solamente estás viendo la mente y la información, te estás quedando en un 33% de la sanación. Y de Pero la lo que, sanación, exacto, de lo que te abarca. exacto, pero la sanación no baja, o sea, no se asienta en ti hasta que no bajas al mundo emocional y hasta que no escuchas al cuerpo físico. Ujú, Y ujú, cuando el cuerpo físico se empieza a manifestar de forma enfermedades, como tú dices, la tiroides, la cabeza, las articulaciones, eso inmediatamente nos invita a mirar las emociones que hay detrás de esos dolores físicos. Entonces, es bien interesante este tema porque además cada una de las partes de nuestro cuerpo nos habla de un dolor. Por ejemplo, todo lo que está en la garganta, que es energéticamente nuestra comunicación, nuestra ujú. escucha, nuestra autenticidad, lo que yo me permito mostrarme con el mundo tal cual como soy, se manifiestan dolores de garganta, en estas ronquera, Mm, tiroides, me explico, claro. como que todas estas cosas que empiezan a pasar en el cuerpo nos hacen tocar la parte emocional para que entonces también se pueda unificar a la parte mental. Es un proceso completo sanar. Sanarnos es largo, es completo, pero también es un proceso de conocernos. Y eso es donde a veces falta un montón, como que pensamos que todas esas respuestas están en lo que el doctor me va a decir, en Sí, lo que alguien más me va a aconsejar y no en lo que verdaderamente yo estoy escuchando, esa vocecita interna. Entonces es exacto. bien lindo como haberme convertido, lo digo entre comillas, ¿no? Como en esta voice coach, porque el voice coach no es solamente la voz que yo expreso hacia afuera cantando, es que tanto yo me escucho.
Uy, sí. Tanto me hago caso a lo que ya vengo escuchando hace años. ¿Qué tanto? Porque ahí es donde se empieza a volver interesante. Y Caro, bueno, ahorita ya que estás mencionando lo del voice coach, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es esto? Cuéntanos, háblanos de este tema que además a mí personalmente me parece espectacular. Quiero Sí. saber más. Pues mira, yo pienso que te voy a hablar como desde lo que yo he vivido como de mi propia experiencia. Creo que Sí, cuando nosotros empezamos a sanar, hay una etapa en la que todo es nuevo y empiezas a agarrarte de información y a escuchar podcasts y a leer libros y a como agarrar de todo lo que puedas escuchar y que te hace sentido y te resuena. Luego hay otra etapa en la que empiezas a tratar de integrar todo eso y cuando ya tú sabes más o menos quién eres y te empiezas a desligar de las partes sociales y lo que te dijeron tus papás y tal, llega un punto en el que auténticamente también quieres compartir eso que eres con el mundo. Y creo que ese es el momento, ese es el paso todavía más difícil, donde se queda la mayoría de la gente, porque me he encontrado con banqueras, doctoras, abogadas, tal, súper brujitas, súper lindas, súper intuitivas, que han hecho 1000 cursos y de todo, pero todavía no se sienten capaces de mostrar eso porque ¿qué va a decir la gente? Es que no, es que ya me enloquecí o no me van a dar ese trabajo que sueño o tal. sí, voy a perder mi credibilidad o mi Voy a perder, estatus sí, o... total. Y la realidad es que lo que la gente no sabe es que cuando yo no estoy honrando quién soy, energéticamente no puedo ser un imán para lo que quiero. Uy, total. Cuando tú te muestras auténticamente con el mundo, te vuelves como una torre de control, como una torre de radio, y en esa frecuencia entra todo lo que tú quieres llamar. Entonces, veo mujeres que dicen mucho como, no, es que yo quiero a este hombre consciente, no sé qué, tarara. Ah, bueno, pero qué tan consciente, o sea, qué tanto te muestras tú así. Exacto, tú estás siendo todo eso ¿Qué que tanto tú dices que eres quieres así y atraer. te muestras y tal? Porque cómo vas a traer un hombre consciente si tú estás ahí en tu beach era con tacones y pretendiendo que no sabes de meditación y que no te importa? ¿Cómo? Entonces, la voz termina siendo esa expresión del alma, lo que yo ya he descubierto de mi alma, de mi centro. Y yo he descubierto con la experiencia, y esto sí, conciencia, que cuando nosotros nos damos permiso de expresar a través del sonido de nuestra voz, de esa resonancia, creamos una frecuencia que es capaz de sanarnos a nosotros mismos y sanar a los demás, como si fuéramos un instrumento. Entonces, Wow. cuando tú escuchas una guitarra, la guitarra tiene muchos, ¿no? Las cuerdas, el huequito y el cuerpo y el palito, ¿no? O sea, como que tiene muchas cosas la guitarra. Nosotros funcionamos igual que una guitarra, tenemos 1 millón de partes que conforman todo nuestro instrumento, pero nada va a ser más sanador que el escucharte a ti y permitirte expresar esa voz hacia afuera de forma auténtica. Entonces, Divino. mucha gente llega queriendo sanarlo desde la mente, como, pero es que no sé cómo ponerle límites a mi pareja, me da miedo decirle esto a mi mamá y tal, desde la mente. Y a veces es suficiente con empezar a cantar, a resonar, ahí es donde entran los mantras, cuando tú le das permiso a la voz de expresarse, de sonar. Mucha gente dice que no sabe cantar, pero si tú tienes una voz, tú puedes hacer, no necesitas mucho más. Y esas partes que empiezan a aparecer de yo no sé cantar, mejor me quedo callada, alguien más canta más bonito que yo, termina siendo el reflejo de cómo tú te mueves en la vida. Mm, Siempre hay alguien más que yo, mejor claro. que yo. Siempre yo mejor no lo hago porque no es perfecto. Y Mm. entonces todo eso se empieza a reflejar en la voz. Y es a través de ese mismo sonido y de ese mismo viaje interno que puedes empezar a crear una resonancia distinta y una autenticidad diferente para poderte expresar con libertad. Al final ese es el punto. El punto es de que te Ujú. sirve tanto Es sanación ser y tanto tú. mirar para adentro si no lo vas a mostrar con el mundo. Ay, sí. Es ser tú, es sentirte libre siendo tú y que si a alguien no le gusta, bien. O Sí, sea, es next, no más importa. importante ser yo y es más importante mi libertad que lo que alguien piense o unos cuantos piensen de mí. Y ahí es donde Total. viene ese trabajo interno que se pone súper interesante con el sonido, es muy lindo. No, suena divino. Y por ejemplo, no sé, con las personas con las que trabajas, ¿cómo es normalmente un proceso de este tipo de coaching? Pues en términos Sí. generales, porque me imagino que puede ser muy diferente con una persona o con otra, pero como para que quienes nos oigan entiendan un poquito mejor y si quieren también como llegar a ti y están interesados y les Ujú. resuena, creo que chévere que también compartamos esto.
Sí, mira, yo siento que uno siempre sabe. Eso es lo primero que yo voy a decir. Conmigo siempre llega gente que me dice como, claro, es que yo voy a tener una reunión de trabajo y se me va la voz. O tengo que enfrentar, o me voy a pelear con alguien y se me corta la voz y entonces me quedo callada y dejo que pasen por encima mío, o me pongo a llorar, o no sé, tengo esta idea grandísima pero no se la he contado a nadie. Entonces, tú siempre sabes cuando hay algo con tu voz. Tú siempre sabes si te tragas lo que piensas, lo que Uy, sí. sientes. Uno siempre sabe. Y la verdad me atrevería a decir que todos lo tenemos con ciertas personas. O sea, yo, por ejemplo, me paniqueaba antes de mis exámenes de canto. No sabes, o sea, me entraba un pánico horrible llamado perfeccionismo. Hoy lo puedo ver. Pero era pánico, imagínate. Entonces la gente dice, no, pues es que para ti es muy fácil porque eres cantante. No, o sea, a todos nos pegan distintos lugares porque es Claro. nuestra expresión auténtica la que se quiere proteger. Mm. Entonces el proceso termina siendo muy personal. Mucha gente, por ejemplo, llega a los kirtan, que es una práctica de cantar mantras y de meditar, que llegan diciendo yo no sé cantar y van todas las semanas y todas las semanas y entonces el kirtan te empieza a abrir Esto la es algo que voz. ocurre en un espacio allá Eso es algo que en ocurre Ciudad en de un México. espacio, pero en Colombia también hay muchos lugares que hace eso y está muy, muy, muy lindo. Es una práctica del yoga que lo que busca es, Ujú. a través del canto de mantras, abrirnos al corazón y es una práctica devocional. Entonces, repites el mantra, pero pues no es nada más como un concierto que escuchas el mantra, no, cantas. Y cuando cantas, todo empieza a vibrar adentro de tu cuerpo y cuando todo Claro, es empieza que a somos vibrar, vibración. somos Ya vibración y se somos. mueven las emociones. Entonces, todo lo que yo no he sentido empieza a salir en el kirtan y entonces se siente muy liberador. Entonces, Mm. todo empieza, a veces hay personas que empiezan por esa línea, como cantando mantras y se dan cuenta que los ayuda a sentir. Y luego, eso mismo dicen, bueno, pero ¿cómo hago para yo sentir esta libertad que siento aquí adentro en mi La trabajo, vida, sí, en la en vida, lo que con mi hago. pareja, en mi casa, con mis hijos, ¿no? Y Mm. entonces ahí es como cuando empiezan a buscar un poquito más profundo el acompañamiento conmigo, que al final todo está en tu historia. Nosotros aprendemos todo de nuestra crianza y de dónde venimos. Si yo crecí en una casa en la que todo el tiempo me están diciendo, ay, es que hablas demasiado duro, cállate, no, no seas tan escandalosa, pues, ¿qué empiezas a hacer para pertenecer a ese núcleo? Bajarle, Bajarle. Y callar para que tus me acepten ideas. y para que me quieran, me tengo que callar, Exacto, tengo que hablar bajito, exacto. Y callar si mi voz. alguien te dijo cuando estabas chiquita que tu idea, o sea, tu idea que sacaste así era horrible, que empiezas a hacer cuando adulta, tus ideas grandes las No, minimizas porque no vaya a ser que sí. alguien te vuelva a hacer daño. Mm. No, me encanta lo que nos compartes. Bueno, lo que te digo, para mí personalmente, digamos que es un tema súper interesante y totalmente afín, que tiene sentido, pero creo que para quienes nos estén oyendo y que de pronto este sea un tema nuevo, creo que es bonito como esa exploración, como saber cómo Mm, esto existe, hay alguien que hace esto y mm, son distintas, existen miles de maneras de explorarnos, de conocernos, de trabajar, de mirar hacia adentro. ujú, Y esta es una de esas maneras, y tu exacto. historia es una de esas historias Ujú, en donde se ve y se vive una transformación, que al final eso es lo que a mí me apasiona profundamente, estas historias de vida y estas historias de transformación personal en donde conectamos con nosotros y al ujú, conectar auténticamente con nosotros, eh, descubrimos algo más. Se nos total. expande el universo, vivimos más plenos, más tranquilos, más ligeros, más felices, como se le quiera decir. Ujú. Sí, total. Y al final, como para lo que tú estabas diciendo, para la gente que piensa que esto, siente que esto es muy nuevo, pero algo está resonando, lo único que yo diría es, todas las respuestas están en tu propia historia. Ay, sí. No tienes que hacer nada más, buscar nada más. Es más, cuando yo más estuve buscando ser alguien, fue cuando más me alejé de mí, porque Mm. todo estaba en mi vivencia, en mi experiencia. Incluso el mensaje que doy hoy a la gente que me escucha en mis redes, en mis cursos, ese mensaje vino de mi propia experiencia. Yo nunca me propuse ser coach, yo nunca me propuse ser sanadora ni nada por el estilo.
simplemente comparto desde lo que para mí ha sido una verdad Mm, y ojalá todo el mundo en esta vida encuentre su propia voz, porque todos tenemos una voz única, porque todos total. tenemos una historia única. Todos Entonces, tenemos ese algo es que decir y compartir, ¿no? Como que todos, siento todos. que eso es algo que yo, por lo menos también, digamos, desde mi punto de vista de coach, a mí me Ujú, encanta, digamos, la mayoría de las personas con las que yo trabajo son personas que tienen, no sé, como emprendedores ujú, o personas que están como en su búsqueda personal, porque desde esa búsqueda personal quieren expresar eso total. que hacen en su vida. Y para mí esa parte como de encontrar esa voz auténtica desde un lugar diferente, porque pues digamos que no la voz física, pero pues sí, sí lo entiendo mucho como algo que creo que es un regalo que todos tenemos, que es Total. diferente y que es importante y nos puede llegar realmente a cambiar la vida el hecho de nada más preguntárnoslo, ¿no? Nada más Ujú, eh, tratar de hacernos las preguntas y decir, bueno, total. eh, ¿será que sí? ¿Donde yo estoy? ¿Será que esto que yo tengo o sea, puede haber algo más? ¿Quiero algo más? Eh, y siempre, como dices tú, pienso que todo es hacia adentro. Para mí, por ejemplo, hay algo Ujú, que es súper, súper importante y lo veo mucho en las personas con, pues, con las que trabajo en los acompañamientos y entrenamiento. Es un tema de claro, es tan común hablar de este propósito, ¿no? Como de este, el ujú, propósito y lo que yo quiero mm, hacer y lo que yo vine a hacer y entonces, y el regalo que, o sea, o ese gift o esos talentos que yo tengo, don, ajá, esos dones que yo tengo. eh, pero entonces me ha pasado muchas veces que la tendencia es como mirar esto o pretender que esto exista como desde afuera o exacto. como hacia afuera, como todo hacia afuera. Y es tan bonito y tan importante cuando uno logra hacer ese clic a todo nivel en donde te das cuenta que todo, que no, es desde adentro y luego es hacia Ujú, adentro. Porque lo ujú, que tú quieras poner ahí afuera es más poderoso, más auténtico, más real y toca más vidas, impacta a más personas si tú lo pones desde ese lugar de conocerte y de saber quién eres y de saber ujú, qué ¿qué impacto quieres causar en los demás? ¿Cómo quieres, no sé, cómo quieres poner valor allá afuera? Sea lo que sea que ujú, tú hagas. O sea, puede que tú ujú. vendas ropa o Total. que seas gerente de una multinacional o que seas un emprendedor, un teso, lo Ujú, que no importa. Al final es, ¿qué quiero yo generar afuera? ¿Qué quiero, cómo quiero impactar a seres humanos allá afuera o al mundo allá afuera? ujú, Porque, porque cuando es desde el otro lado, cuando es de afuera hacia adentro, pues termina involucrándose mucho como este ego o como estas eh, ideas que tienden a distraernos y a desconectarnos. ujú. Sí, Y a veces uno se pregunta, oiga, pero yo ¿por qué no conecto con los demás? ¿Por qué no me están copiando? Pues es porque no estás desde ese lugar amoroso y auténtico. Ahí y porque está no estás conectado el clic. contigo. O Porque sea, si al tú no final estás la clave conectado contigo, no hay exacto, la retorno. clave es esta. Como Sí. a mí también, conmigo llegan un montón de emprendedores, es como es que ya no conecto con mi trabajo y la gente no me compra y Mm, tarará, y las primeras preguntas que yo hago no son de estrategias digitales ni que siento que es una parte, pero hay una parte todavía más profunda y es tu conexión contigo y con tu emprendimiento, tu conexión contigo y tus dones, tu valor ujú. como trabajador, como emprendedora, como me explico, como cuando tú estás muy conectado contigo, con tu valor interno, con sabes Sí. quién eres, independientemente si estás vendiendo zapatos o haciendo coaching, cuando tú sabes quién eres, eso se refleja como la antena de radio de la que te mencionaba ahorita. Tú Ujú. atraes a nivel de frecuencia y empiezas a atraer sin tener que estar buscando nada afuera, porque Sí. desde adentro se emite la señal. Y suena muy lindo y muy poético, pero la realidad es que la práctica es así, o sea,
Es así, cuando pasamos mucho tiempo mirando afuera, nos estamos distrayendo de lo que verdaderamente nos va a dar respuestas, que son las miradas hacia adentro, Mm, esos clavados internos, ahí es donde está todo. totalmente, totalmente. Me encanta. Buenísimo. Bueno, Caro, pues qué delicia esta conversación, qué Mm, rico conectar contigo, saber de tu historia, que nos hayas compartido todo esto tan lindo, lo que haces, que chévere y ojalá resuene con muchas de las personas que nos van a ver y a escuchar. Agradezco demasiado este rato de compartir, de conectar, de mm. tenerte acá en Superpoder. Bienvenida siempre Ay, y gracias a ojalá ti. algún día en México, en Bogotá o en cualquier lugar podamos encontrarnos. Seguramente que sí, gracias a la gente que se quedó hasta acá al final a escucharnos, de verdad, ojalá, si una de las cosas que hablamos resonó contigo, ya cumplimos nosotras nuestro propósito y nuestra voz, y eso es lo más lindo. Gracias por quedarse a escuchar y por compartirlo, y a ti por la invitación tan linda y por dedicarte tú también a compartir tu voz. Ay, gracias, qué linda. Todos los datos y la información de Caro va a quedar en nuestras redes sociales y también en la descripción de este episodio. O si tú quieres compartir, Caro, también bienvenida. Sí, me pueden encontrar en TikTok, en Instagram como La Vida de Caro bajo y en Spotify mi música de sanación está como Caro P. Y ahí Hermosísima. pueden encontrar música bien linda y acompañar todas sus Divina. meditaciones con ella. Ya la estoy usando para eso. Sí, bueno. Divino. Caro, gracias. Un abrazo gigante. A ti, Bella. Esta conversación con Caro me dejó con muchas ganas de escribir, de compartir experiencias, emociones y pensamientos alrededor del proceso de sanar, de cómo me he acercado a mí a través de distintas herramientas que me han permitido hacer conciencia, conocerme y transitar situaciones que han tocado mi vida y me han impactado en el último año. En la conversación le compartí a Caro sobre una situación relacionada con mi salud. Uno de los diagnósticos que recibí tenía que ver con la tiroides. Yo tengo hipotiroidismo y lo he tratado desde hace 15 años tomándome una pastilla todas las mañanas. Es algo que se había vuelto normal para mí y desde que el endocrinólogo me diagnosticó entendí y acepté que me tocaba tomarme este medicamento por el resto de mi vida. Les confieso que no me hice más preguntas. No me detuve a pensar qué pudo haber hecho que esta glándula de repente empezara a funcionar más lento. No me pregunté si mi cuerpo estaba intentando decirme algo, si tal vez era bueno revisar mis hábitos, mi alimentación, algún hecho o situación que estuviera estresando mi cuerpo o mi mente en ese momento. No se me ocurrió. El hipotiroidismo es además un diagnóstico súper común. Estoy segura que muchas personas que me escuchan también lo tienen y seguramente lo tratan con la pastilla diaria y punto, se acabó el drama. Esta vez, al observar mi cuerpo, mi metabolismo, mi energía, mi ánimo, mi claridad mental, mi capacidad de dormir bien, de descansar, de reponerme, sentí una necesidad diferente de querer ocuparme de lo que mi cuerpo me estaba diciendo. Quise entender por qué nuevamente mi tiroides se había puesto más lenta. Empecé a buscar mucha información sobre medicina funcional e integrativa, busqué sobre expertos en este tema y sobre todo quise verlo desde el ángulo que integrara el cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu. Esta fue una búsqueda bastante profunda y encontré algunas respuestas que me han ayudado a hacer un proceso más consciente y más mío. Porque aunque estadísticamente esta condición es algo muy común, especialmente en las mujeres, no quise conformarme con esta vez simplemente reajustar la dosis del medicamento y ya. Quise ir más allá y buscar formas de profundizar en lo que esto puede significar para mí. Algunos expertos y estudiosos del tema dicen que la tiroides, que es una glándula con forma de mariposa ubicada en el cuello debajo de la laringe, está relacionada con expresar nuestra verdad, con eso que comunicamos y no comunicamos, con la forma como queremos mostrarnos hacia afuera. Está relacionada con la voz, con lo que tenemos para decir, con el poder expresar lo que verdaderamente somos. Y aquí es donde me parece increíblemente poderoso que justo al encontrarme en este proceso también me encuentre con una mujer como Caro, alguien que sana a través de la voz,
que se dedica a acompañar procesos de transformación y sanación con esta herramienta que es tan bonita, tan propia del ser humano y que usamos todos los días, a veces sin darnos cuenta de lo muy poderoso que es tener una voz. Y hablo no solamente de la voz física, sino de la voz que cada ser humano tiene y que lo hace absolutamente único, auténtico y libre. Muchas reflexiones me deja esta conversación, seguramente porque la puedo relacionar con mi proceso personal en este momento. Por ejemplo, me pregunté sobre cosas diferentes que pude empezar a poner en práctica en la manera como me comunico, en mis relaciones en general. Me pregunté si hay algo que estoy guardando y que de pronto me está cargando, si debo observar más este aspecto para poder honrar de manera más honesta a quien soy en este momento. Me gustaría más adelante seguir compartiendo un poco más sobre este tema, pero por ahora quiero cerrar este episodio agradeciéndole a Caro por compartir su historia con nosotros. Qué lindo cruzarme con personas que viven estos procesos de transformación y que además ponen al servicio de otros sus herramientas y sus aprendizajes. Gracias a ustedes también por llegar hasta acá, por escucharme y por hacer parte de este nuevo año de Superpoder. Los invito a seguirme en Instagram, YouTube y TikTok. Estamos como @superpoder.podcast.